Bueno, buenas a todos, ¿cómo están por ahí? Les damos la bienvenida a todas las personas que están ahí escuchándonos del otro lado. Nosotras somos Diversidad en Salud Digital y hoy nos encontramos en una nueva edición de Innovar desde la Diversidad, la columna que hacemos para la revista de Innova Salud Digital del Departamento del Hospital Italiano. Hoy estamos muy contentas porque estamos acá con Mariana Salgado. Ella es investigadora, diseñadora de servicios e interacción, trabaja en un laboratorio de innovación y diseño dentro del Ministerio de Interior de Finlandia. También es productora y conductora del podcast Diseño y Diáspora, que ya tiene más de 200 episodios y es súper 300. escuchado. Más de 300, que da un montón. Sí, no Bueno, me un saqué 100. montón. Un montón y sigue en aumento, pues muy escuchado en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo. De hecho, entrevista a personas de todo el mundo. Y hace poquito empezó, como entendemos, con un nuevo proyecto, empezar a publicar libros a raíz de esa experiencia, y uno es Diseño y Salud. Así que hacía mucho que veníamos siguiendo el trabajo de Mariana y creemos que evidentemente llegó por suerte el momento de encontrarnos, así que bienvenida Mariana, muchas gracias por estar acá con nosotras para conversar. Buenísimo, muchísimas gracias por la invitación. Acá en el medio de una nevada espectacular que veo desde mi ventana. Un gusto hablar con ustedes y verlas tomando mate en el Ah, verde. en el otro lado con el sol. Sí, de continente a Bueno, continente. exacto. Bueno, Mariana, o sea, si bien recién te presentábamos más como tu carrera, queríamos también darte este espacio y decir, bueno, como, ¿qué nos querés contar de vos? Algo que quieras para presentarte. Y bueno, yo trabajé mucho tiempo como investigadora en la facultad. Hice una maestría acá en Finlandia y después un doctorado. Eso les puedo contar. Y entonces para mí es muy importante esto de poder investigar. Y para mí el podcast es una manera de hacer investigación no académica. Es una manera de comunicar y diseminar diseño y a la vez una manera de aprender a hablar en castellano, que para ustedes les parece como obvio que puedo hablar en castellano profesionalmente, pero eso pasó después de estar 3 años trabajando con el podcast, porque yo vivo en Finlandia hace 22 años, entonces no es algo obvio que pueda hablar fluidamente castellano sin poner palabras del inglés o del finlandés, porque esos son los idiomas con los que yo trabajo en mi día cotidiano acá. Entonces, para mí, esto de hacer una contribución al mundo hispano y portugués hablante, porque el podcast también tiene algunos episodios en portugués, bueno, es un gran privilegio y justamente me da la posibilidad de mantener este diálogo entre la diáspora o los que vivimos fuera de nuestros países Mm. natales y la gente que puede contribuir y trabajar desde sus propios idiomas y sus países. Qué lindo, no sabía eso, claro, sabía que estabas hace un montón en Finlandia, pero qué interesante esto que decís, bueno, de cómo el idioma, ¿no? Que el tuyo es el nativo, ¿no? El español, pero bueno, lo que va haciendo la experiencia en nosotros. Ujú. Y un poco para entrar en esto, ¿no? De que venís, que traes lo del podcast, más allá de que todos podemos tener como alguna idea de lo que es el diseño, ¿qué nos dirías vos que es el diseño? Para mí el diseño es un proceso colaborativo para pensar el futuro y envuelve muchas dimensiones que van más allá del aspecto, la forma, el color, pero también tienen que ver con la función y la interacción con la gente. Entonces, con la experiencia que uno está armando alrededor de algo nuevo que está produciendo. Entonces, para diseñar siempre pensamos en un contexto específico, por ejemplo, en el hacerle daño o otras especies con las que convivimos en nuestra sociedad y nuestras prácticas. Ujú. Entonces, para mí el diseño es la posibilidad de justamente aprender con ese otro que está en diálogo con nosotros en el proceso de diseñar. Genial. Y acá capaz algo que nada, vos al estar inmersa en el mundo del diseño hace un montón, como que lo tenés reincorporado, y acá, al menos en Argentina, y al menos en el ámbito de salud, que es donde nosotros estamos inmersos,
empezar a hablar de esto, de lo que es el diseño de servicio, ¿no? Que entendemos que es algo que también a lo que te dedicas es bastante novedoso, ¿no? O al menos en donde estamos nosotros en salud digital estaba todo muy centrado en productos, no en la cosa. Y hace poquito, hace unos años, se empezó a hablar del diseño de servicio. Quisiéramos que nos cuentes un poquito para vos qué nos podés contar de eso, ¿no? De qué es el diseño de servicios, por qué te definís así, cómo se define. Bueno, así nos llaman a los diseñadores que no hacemos cosas en 2D o 3 dimensiones, o sea, no hacemos Claro. cosas tangibles, sino que pensamos en nuevos procesos, en leyes, en políticas públicas, en experiencias o en interacciones. Entonces, servicios pueden ser como si uno pensara el servicio de las bicicletas de la ciudad. No es solamente la bicicleta en sí, que eso sería diseño industrial, ni es solamente la interacción que sucede con el app que uno tiene, que eso sería como diseño digital, sino que no es solamente las calles y la infraestructura que se diseña en la ciudad, sino es pensar la totalidad de todo eso y cómo hay diferentes puntos de contacto con la gente. Entonces, alguien tiene que pensar que todo eso forma parte de un todo y es la experiencia de usar una bicicleta en la ciudad, pero tiene como muchísimas, Ujú. envuelve a muchas otras áreas a muchas otras áreas del diseño. Y mi trabajo en particular está relacionado con la participación ciudadana y cómo se hace partícipe a la gente para que pueda haber mejores públicas. Entonces, lo que yo hago en el Ministerio del Interior en Finlandia es más que nada ayudar cuando se están haciendo una nueva política, una estrategia, una decisión de gobierno, cómo y en qué momento viene la ciudadanía y puede aportarnos y cómo hacer las preguntas y cómo interactuar con ellos para que lo que ellos saben y lo que ellos piensan sean tenidos en cuenta en el momento de diseñar las leyes o lo que estemos armando, ¿no? Pueden ser diferentes tipos de documentos de gobierno. Claro. Y así como te contaba que para acá es bastante novedoso, ¿no? Para acá digo, y en salud digital, ¿vos lo ves así un poco es así novedoso en general, ¿no? Que se le dé un espacio a un profesional que mire todas estas cosas que nos estás contando en los equipos, en el ámbito que sea. En Finlandia, por ejemplo, es novedoso y hay pero hay muchísima curiosidad. Por ejemplo, tenemos una red de diseñadores trabajando para el gobierno y somos 600 personas. Obviamente no todos estudiaron diseño, no todos, pero muchos, parte de su tarea tiene que ver con el diseño y Ujú. algunos tienen que ver más con el diseño de servicios digitales, otros tienen más que ver con el diseño de experiencias, de servicios, pero también puede ser o con el servicio al cliente, por ejemplo, depende de dónde estén, pero no o sea, hay como mucha expectativa de que el diseño de servicios es una manera holística de mirar las cosas que trae nuevos Ujú. puntos de vista y mucha efectividad en el momento de pensar en nuevos servicios y productos en el sector público. Genial. Bueno, ahora capaz con Yula ahí nos metemos un poquitito más en salud. Sí, recién Mariana nos contabas un poco qué es diseño de diáspora para vos. Entendemos que de estos podcasts fueron haciendo otros proyectos relacionados, como decía en el principio, como la publicación de libros, por ejemplo, el de diseño y salud, que es una selección de las entrevistas de diseño de diáspora orientadas al campo sanitario. Leímos por ahí que decidiste iniciar con este tema porque la pandemia se convirtió en la protagonista de la agenda global. Y ahí nosotras queríamos preguntarte, entonces, ¿qué es lo que a vos más te llamó la atención del sector salud a medida que ibas entrevistando y que ibas avanzando con los podcasts y conociendo las perspectivas de diferentes personas que trabajan en el ámbito? Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención es que en el sector salud está como muy compartimentada y muy sectorizada
la contribución del diseño. Entonces puede haber un diseñador que está diseñando la revista para el hospital, por ejemplo, y después otro diseñador que está pensando en la historia médica digital, pero no hay como muchos diseñadores pensando la experiencia, por ejemplo, adentro del hospital de los pacientes. Entonces todavía no hay muchos diseñadores con un mandato un poco más amplio adentro de los hospitales, ¿no? Y hay como una concepción desde el sector de salud como bastante limitada de lo que puede ser la contribución de un diseñador, que en general muchas veces es una contribución muy como técnica o operativa y no estratégica, ¿no? No se piensa, ok, ¿cómo podemos hacer para tener para que todo el hospital tenga una concepción más cerca del cliente? Podemos tener diseñadores en posiciones estratégicas adentro de los hospitales pensando la totalidad de nuestros servicios. Bueno, ese tipo de rol todavía no está en el sector salud y no existe. Entonces me pareció que a partir de mostrar cómo los diferentes tipos de diseñadores se están insertando en salud, es una manera de demostrar también cómo el diseño hay que pensarlo de una manera más estratégica en una organización de salud y no solamente con un rol operativo y muy de nicho, no sé cómo decirlo, muy compartimentado. Tal cual. Falta como la mirada holística de la que hablabas antes del diseñador de servicios o del diseñador de experiencias, ¿no? Vos hablas de instituciones de salud, pero también se puede pensar en el ámbito de salud en general o en el ámbito público de salud, en generar políticas públicas de salud. ¿Cómo ves eso? Sí, totalmente. A mí lo que me parece, o sea, ¿por qué sacamos el libro? Es porque falta un diálogo entre médicos y diseñadores, ¿no? Y el podcast está muy claro que es un podcast desde el diseño para diseñadores y los que más lo escuchan son los diseñadores y no los profesionales de salud. Sin embargo, es algo que, bueno, que nosotros tenemos que aprender, es cómo abrir ese diálogo y no quedarnos todo el tiempo mirándonos el ombligo como diseñadores y hablando con un montón de Spanglish y un montón de jerga que solamente nos entendemos entre nosotros. Entonces, como la idea del libro y todo el trabajo que nosotros hicimos con el editor es justamente hacer este libro inclusivo para los profesionales de la salud en general, estén en el ámbito que estén. Si están armando políticas públicas, será en ese. Pero específicamente no hay en este libro diseñadores trabajando en políticas públicas. Los que hay son más que nada, hay muchos casos, por ejemplo, de trabajo pionero desde las universidades, ¿no? Hay muchos investigadores en diseño que están usando el diseño para hacer algunos experimentos. Y con esos experimentos así se pueden sentar las bases para hacer nuevas políticas públicas que abracen la posibilidad de este tipo de innovación que propone el experimento. ¿Se entiende? Sí, sí, completamente. Sí, Bueno, y perdón, decías, Yula, ahí sí, pensaba, ¿no? En lo que decías, de cómo todavía, o al menos en algunos ámbitos en los que estuve yo trabajando, de cómo está ese prejuicio del diseñador que, bueno, te dice dónde va el botoncito, de qué color, en qué tamaño, la letra, la fuente, ¿no? Como que se quedan en esa perspectiva muy reducida. Bueno, la realidad es que muchísimas veces a los diseñadores nos convocan con un problema, ¿no? Tenemos un problema, tenemos que hacer una página web. Y quizás el problema está antes y no tiene que ver solamente con la página web, sino que lo que tenemos es que aprender a convocar a los diseñadores para definir los problemas, para hacer esa investigación, acción que nosotros hacemos en el campo, que después nos ayuda a tener mejor idea de qué es lo que hay que hacer y no resolver hacer una página web cuando no sabemos a qué estamos realmente dando solución con eso. tal cual, sí, es como la figurita repetida, siempre que se quiere, como se busca resolver un problema con, no sé, una aplicación móvil. Y no sé, porque suena más canchero, porque suena más moderno,
Y entonces se empieza desde ahí, hay que hacer una aplicación móvil para tal cosa, y en verdad capaz el problema se podía resolver, no sé, poniendo un cartel en la institución o entrenando de distinta manera a las personas que trabajan ahí para que brinden información de otra forma, pero bueno, siempre como que ya vienen con el problema enlatado y se lo llevan al diseñador, entonces no, se pierde como la mirada holística y se pierde también la verdadera optimización de la experiencia de las personas usuarias del sistema de salud. Bueno, y retomando un poco la idea del libro, entonces nos estabas contando que es un libro dirigido no solo a diseñadores, sino también a profesionales de la salud. ¿Por qué le recomendarías a profesionales de la salud que lean el libro? Bueno, porque presenta como una variedad de proyectos y ideas muy concretas, es como fácil de leer y esas ideas concretas desde, no sé, un mamógrafo o un robot que ayuda con temas de autismo, o la infografía para que la gente no se pierda dentro de un hospital, ayuda a entender el diseño y a pensar que el diseño no es como solamente una solución como formal a un problema específico, sino que también puede ir más allá y sostener lo emocional, por ejemplo, en el momento de estar en el hospital, porque hay algunos proyectos que se tratan de eso en el libro, o sea que no van a las necesidades obvias donde los diseñadores pudieron hacer investigación y dedicarse a temas como muy importantes como el bienestar del paciente. Entonces, es interesante que es como sorprender al profesional de salud mostrándole en qué otras cosas diferentes los diseñadores podemos hacer una diferencia. Y eso te cuento, por ejemplo, un ejemplo, porque para mí los ejemplos son muy importantes porque hacen las cosas concretas. Entonces, cuando hablamos de cómo sostenemos lo emotivo de un paciente, hay una investigación hecha en Australia por dos investigadores y diseñadores colombianos que estuvieron pensando qué podían hacer para el bienestar del paciente, para los pacientes que están mucho tiempo en el hospital. Y desarrollaron un carrito con diferentes tareas artísticas y ese carrito va paseando por el hospital y los enfermos pueden pintar, pueden hacer collage, pueden de alguna manera sostener emocionalmente ese transcurrir que sucede en el hospital. Y después hay otra investigadora y diseñadora española que también pensó en el bienestar de los pacientes que concurren a una clínica y entonces tiene como unos ejemplos que para mí son muy hermosos porque dice, por ejemplo, ahí donde están la secretaria que da los turnos, detrás de ella pusieron en las paredes un cartel muy grande que dice, aunque estés teniendo sesiones, ¿cómo se llama? Lo de cuando uno tiene cáncer, que tienen, ¿Quimioterapia? sí, pero ¿cómo se llama la terapia? Las sesiones de la Quimio, quimioterapia, rayos. eso. Aunque estés teniendo sesiones de quimioterapia, podés abrazar a tu nieto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Los pacientes no se animaban a preguntar eso durante la consulta con los médicos y después iban y le preguntaban a la secretaria que le daba el turno. Entonces, poner esa frase era una manera de autorizar ese tipo de diálogos, es decir, y decir, che, ¿sabes qué? Esa pregunta es válida también. O, por ejemplo, en el cuartito ese sucucho pequeñito donde vos te vas a cambiar y a sacar la ropa para antes que te van a hacer un escaneo, siempre uno tiene la fantasía que se van a olvidar de uno ahí desnudo con el delantalcito. Entonces, la idea, justamente le pusieron unos carteles como diciendo, no te preocupes, te vamos a venir a buscar, estamos pendientes.
Y es como una manera de sostener toda esa angustia y toda esa ansiedad que produce tener que hacerse un escaneo en el cuerpo, por ejemplo. Entonces, que el diseño no es solamente o sea, no da respuesta solamente ante los problemas obvios, como uno se pierde en un hospital o necesita un entrenamiento de rehabilitación, pero sino también puede ser una solución a cosas como mucho más menos obvias y más difíciles de poner como problema. Entonces, por eso es importante que nos llamen a nosotros y nos convoquen a definir el problema y no solamente cuando ya se les ocurrió una solución, porque justamente nosotros podemos armar esas propuestas, testearlas y ver qué es lo que funciona. Tal cual. Sí. Bueno, Perdón. y sí. Quería comentar algo que me surgió de lo que decías, más como para compartir, que recordaba mucho, no sé si llegaste alguna vez a conocer o viste algo del Hospital Público de Niños, el Casa Cuna o el Hospital Elizalde, que Yo fui. tiene como una intervención enorme, ¿no? En un montón de salas para que los nenes cuando pasen por ahí están todas intervenidas, ploteadas, mismo para cuando vayan, se tienen que hacer una resonancia, ¿no? También como cuando son niños en algunos lugares esas cosas están pensados y en el adulto no pasa nada, ¿no? Como si muchos Como si uno adultos no tuviera tuvieran menos miedo tema que ellos. de meterse, claro, ¿no? Pero nada, me saltó esa como nada, todos los desafíos y las oportunidades que hay, ¿no? Y bueno, ¿Querías decir algo? sí, iba a Ah. decir que justo Mariana mencionó, o sea, la importancia como de la perspectiva del diseñador a la hora de investigar los problemas. Bueno, y un poco de la mano de eso, quería como darle la palabra a Aus para que haga algunas preguntas sobre la perspectiva de género dentro del ámbito de diseño y de salud. Chicas, yo me voy, ahí volví. Bueno, yo quería decir también que para mí, Mariana, tu libro es como una invitación para que los profesionales de la salud repensemos la salud. O sea, me parece que no solo el incluir el diseñador y todo un equipo interdisciplinario, sino para pensar, porque creo que como no nos forman en muchas cuestiones que tienen que ver con comunicación y hasta con la empatía, creo que es una invitación como a repensar nuestras prácticas, ¿no? Porque uno podría hasta rediseñar una experiencia repensando cómo hace sus preguntas, ¿no? En el consultorio, o cómo. Entonces me pareció que yo se lo pasé a varias personas y como que mi idea era que se den cuenta que ellos también pueden ser diseñadores en algún lugar. Pensar, por ejemplo, cómo hacemos las preguntas, si abrimos el diálogo o lo cerramos. Que bueno, eso quizás Dene, psicóloga, o Julie, pero los profesionales los que trabajamos en la clínica, lo que se llama, no nos forman en nada de esto. Entonces para mí es como bastante que abre una conversación. Y también me parece que en la salud en general hay muchísimos protocolos, ¿no? Porque un médico no puede decir, bueno, a ver, mira, combina este remedio con este otro y a ver qué pasa. O sea, porque el paciente le puede hacer muy mal y no, o sea, tiene que estar hecho ese protocolo y alguien lo tiene que haber estudiado esa combinación antes de poder hacerse. Pero en cambio nosotros podemos experimentar más, porque si ponemos una frase que no funciona en la pared, la podemos sacar y cambiar por otra, y tampoco estamos haciendo, o sea, en general, no vamos a hacer un daño increíble a partir de esa frase. Entonces también tiene que ver cómo son nuestras formaciones muy diferentes a los de los profesionales de la salud. Y los diseñadores en general tendemos a querer experimentar con muchísimo, y justamente también tenemos como mucha autoestima con respecto a nuestra creatividad. Entonces sabemos que si nos ponemos a hacer una tormenta de ideas, tenemos más posibilidades de aportar
algunas propuestas que después se pueden evaluar y a partir de esas propuestas ir armando el camino. Eso es algo como muy diferente en la manera de pensar la disciplina que los médicos. Por eso es muy importante que hagamos este trabajo interdisciplinario con los médicos, porque tenemos mucho de que aprender unos de otros de la manera de pensar y evaluar propuestas. Y yo siempre digo que no solo los médicos, ¿no? Kinesiólogos, enfermería, nutrición, o sea, todo el equipo de salud, en general la parte más clínica, que es la que está enfrente del paciente, hay que repensar cómo nos vinculamos, así que nada, totalmente alineada. Y bueno, discúlpeme, me cambié de lugar para estar más cerca de la fuente de internet, porque evidentemente no me andaba bien. Y la próxima pregunta que habíamos pensado era con respecto a esta mirada más interseccional en la salud. Y vos escuchamos muchos de tus podcasts. ¿Cómo ves el sector salud? Y si pensás si realmente ¿te parece que hay diversidad e inclusión en la salud, según tu experiencia? Yo todo lo que puedo decir lo puedo decir a partir de haber entrevistado a mucha gente de la salud, pero en mis entrevistas no necesariamente hablamos de la inclusión de género, por ejemplo, pero yo trabajé en salud solamente 1 año y medio y no tengo como una visión cabal de todo lo que está pasando en este momento. Yo sé que el tema de género es clave y hay muchos diseñadores y diseñadoras que lo trabajan, pero yo no me dediqué a investigar específicamente eso. Para mí la inclusión va más allá del género y cuando queremos ser inclusivos, inclusivas, tenemos que empezar como en muchísimas otras cosas y también depende dónde estemos trabajando, qué es lo que sea importante. Cuando yo trabajé, por ejemplo, en algunas zonas rurales de India, donde el tema de la inclusión pasaba por el idioma, porque el idioma de las comunidades no necesariamente era el mismo que el del centro de salud, o sea que los profesionales de la salud que estaban en un área no hablaban todos los idiomas de la comunidad, entonces tener en cuenta el tema del idioma era en ese contexto era más importante que el género. Y supongo también que en algunos lugares alejados en Argentina también tiene que ver con eso, ¿no? De que no todas las comunidades hablan castellano, entonces una manera de ser abiertos e inclusivos también tiene que ver con aprender a hacer más comunicación visual y no necesariamente que esté todo interceptado por el lenguaje. Sí, totalmente alineado. Nosotros la interseccionalidad es esta teoría que plantea que la edad, el centrismo en Europa, el inglés como idioma, como acá decimos, realmente son factores que en salud son súper importantes también. Sí, con el género nos quedamos súper cortos. Y escuchamos esta idea en varios podcasts, o sea, yo me acuerdo de haberlo escuchado, esto de democratizar el acceso a la salud, ¿no? ¿Cómo te parece que el diseño democratiza el acceso a la salud? Bueno, el diseño ofrece muchas alternativas para hacer los resultados más accesibles, ¿no? Para nosotras la accesibilidad es parte de nuestra práctica, hacemos prototipos, los usamos para charlar con diferentes actores involucrados, los pacientes, la familia, el personal de salud, los testeamos, hacemos una cosa nueva. Esa manera de producir hace que hagamos cosas de buena calidad y accesibles. Si algo es accesible para todos, es democrático y estamos democratizando la salud por esta iteración constante que hacemos de nuestros prototipos. Entonces, usar los prototipos para entender mejor a los diferentes actores en el sector salud para mí es clave. Y eso hacen los diseñadores y los investigadores en diseño. Y insisto con los investigadores en diseño porque también es un grupo de gente que no se tiene tanto en cuenta, pero sin embargo hay cada vez más gente que a través del diseño produce investigación académica y es muy importante como convocarlos a diferentes proyectos de salud para que justamente para que avancemos desde diversos y con diversas perspectivas, ¿no? Y de manera transdisciplinar.
Sí, totalmente. Y aparte lo que nosotros siempre decimos en los encuentros que hemos estado es que siempre se pierde el eje y ustedes tienen siempre muy el claro porque el prototipado y los testeos se hace volviendo a la fuente, que es el paciente, el profesional de la salud, depende para quién diseñemos, pero como que vuelven todo el tiempo a eso, volvemos, nos vamos a incluir en ese grupo porque nosotros estamos totalmente alineadas con lo que es eso. Entonces nos parece, o sea, estamos como muy alineadas. La próxima pregunta tenía que ver con cómo pensás que el diseño de productos y servicios digitales en salud pueden generar un impacto social, que igual creo que ya los dijiste algunos ejemplos, y si también se te ocurre algún ejemplo, alguna experiencia que en salud... Bueno, no una sé. cosa que ahora es muy importante es la comunicación veraz, ¿no? Y sobre eso es algo que hablamos en el libro. En el libro, por ejemplo, hicimos varias entrevistas durante la pandemia y sabemos, por ejemplo, que en Argentina hay más gente vacunada que en Estados Unidos, porque la gente le creyó a la ciencia y hubo menos noticias falsas o se les creyó menos a esas noticias falsas. Entonces, el diseño tiene que estar de la mano de la ciencia y puede hacer mucho para ayudarla. Entonces, comunicar ciencia de manera clara a diferentes grupos es un área del diseño y es muy fundamental. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, varias entrevistas a infografistas o periodistas visuales que se dedicaron durante la pandemia a comunicar con diferentes grupos de la población de manera veraz. Sí, aparte de salud como que es medio de por la tangente siempre tiene impacto social, porque como es la salud de las personas, siempre hablamos como eso entre nosotras, no sé si coincidís, pero excepto que sea nada más alguien que quiera generar dinero a través de un servicio, hay impacto social. Sí, ¿Qué te pero parece? para mí hay como algunas áreas específicas donde obviamente tiene más impacto que otra. Una es obviamente en la comunicación y otra también que a mí me parece que podríamos estar los diseñadores haciendo un trabajo más, más como coherente y conciso es en el área de las comunidades, los grupos y las comunidades de aprendizaje, ¿no? Como hay muchísimas veces que a vos te dicen, bueno, tenés cáncer, entonces vas y participás de un grupo que apoya a los pacientes de cáncer. Y hay muchísima discusión también online sobre cualquier tipo de enfermedad. Entonces, a mí me parece que cómo dirigir esa discusión y cómo hacer que esas comunidades de aprendizaje funcionen es un tema en el que los diseñadores podríamos apoyar desde el diseño de una manera como un poco más consciente y justamente también haciendo que los profesionales de la salud sean parte de la cuestión, ¿no? No que hayan como comunidades alternativas que no estén en diálogo con los profesionales de la salud, como la idea es que cuanto más diálogo haya, más posibilidades de legitimar esas comunidades y a la vez que no se difuminen conceptos errados sobre las cosas. Sí, comunidad de prácticas. Creo que en varias jornadas hemos hablado de estos temas, pero sigue siendo como algo secundario, cuando capaz que ya debería ser un tema central. Den y Den, la que está acá, y Meli, la que no pudo venir, las dos participaron en el curso de diseño de inclusión que hiciste vos con Más Mujeres UX. Nos gustaría preguntarte un poco sobre esa experiencia. ¿Cómo te surgió esa iniciativa? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, porque, a ver, surgió porque a mí me pareció que estaba produciendo mucho material de buena calidad en español, pero sin embargo ese material no se estaba usando tanto como se podía usar, digamos. Esa es una de las razones. Pero aparte de eso, otra de las razones es porque hay muchísima gente que está entrando en el diseño desde otras disciplinas, como muchísimos antropólogos y sociólogos que están trabajando en el diseño, en la investigación para los servicios digitales y están tomando muchísimos cursos online. Entonces me pareció que era era interesante usar el contenido del podcast para hacer
para hacer una certificación, un curso abierto a toda Latinoamérica y que no sea solamente para diseñadores, sino que sea para gente que le interese el tema de diseño y género. Entonces, bueno, fue como un experimento. Participaron, se anotaron 600 personas, terminaron la certificación alrededor, un poco menos de 200, pero estaba hecho con trabajo voluntario de un equipo de gente y eso excedió completamente nuestras expectativas, ¿no? Porque nosotros no pensamos que se podían anotar esa cantidad de gente y entonces, bueno, tendríamos que haber hecho un experimento un poco más limitado, en mi opinión, porque también hubiera dado las posibilidades de dar mejor devolución a cada uno de los participantes. Pero bueno, se crearon los grupos y fue justamente esto de armar una comunidad de pares transitoria que durante 3 semanas, en vez de tener charlas y escuchar por Zoom sentados en tu oficina, podías ir a caminar y escuchar un podcast y después hacer un resumen y contestar unas preguntas. Y como experimento fue muy interesante. Terminamos con 5 profesores de algunas universidades latinoamericanas escribiendo un artículo académico para el Design Research Society sobre el experimento, y ahora lo que estoy haciendo es tratando de... ahora se lanzó, es una certificación parecida como parte de una escuela de diseño española que se llama La Nave Nodriza, que tomaron como el concepto, y a mí me parece como muy interesante que sean justamente la gente que lo facilita, sean profesionales trabajando en diseño y no necesariamente esto se haga como trabajo voluntario. Eso es muy importante. Y aparte también cuando uno cobra, porque ellos cobran por participar de esto, la ventaja es que uno no planea para 600 personas y después terminan siendo 200, sino que cuando la gente paga se compromete y eso hace que sea como más manejable la cantidad de gente y los recursos para desarrollar una propuesta así, ¿no? Y también estoy en negociaciones para ver si hacen algo parecido en la Universidad de San Martín en Argentina, pero son cuando las cosas van despacito.